Hay secretos que duran una vida entera y otros que la sobreviven. Durante décadas, la historia oficial aseguró que aquel hombre había muerto en los últimos días del conflicto más devastador del siglo XX. Un oficial alemán sin nombre, perdido entre las ruinas de un régimen que se derrumbaba. Pero la verdad, como una raíz subterránea, continuó creciendo en silencio, hasta abrirse paso 77 años después. Todo comenzó en la primavera de 1945, cuando Europa ardía en un caos que parecía no tener fin. Las ciudades eran montañas de polvo, los trenes huían cargados de sombras y los viejos juramentos se rompían como papel mojado. En medio de ese escenario, un hombre tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre: desaparecer. Su nombre real todavía no era conocido por nadie en este punto de la historia. Solo se sabía que había servido como oficial en un regimiento alemán destacado en el frente oriental, y que su reputación oscilaba entre la disciplina férrea y una inquietante habilidad para mantenerse con vida donde otros no podían. Cuando las líneas defensivas comenzaron a derrumbarse, entendió que el final había llegado. No un final glorioso, ni honorable, sino uno inevitable. Fue entonces cuando, bajo un cielo gris y un silencio cargado de ceniza, tomó un tren rumbo al sur. Nadie lo vio partir, nadie lo extrañó. Y sin embargo, cada paso que dio desde ese instante quedó marcado por un único propósito: huir tan lejos como fuera posible de aquel continente que se desangraba. Llegó a la frontera suiza con documentos falsos y un maletín que, según él, contenía solo papeles personales. Nadie lo registró. Nadie sospechó. La guerra había desbordado a todos, y los guardias, agotados, ya no distinguían entre un fugitivo y un sobreviviente. Cruzó la montaña como quien cruza un espejo, dejando atrás una vida entera sin mirar una sola vez hacia atrás. En los meses siguientes, su rastro se perdió entre puertos clandestinos, barcos sin bandera y noches interminables en las que el océano parecía devorarlo todo. Viajó bajo identidades distintas, adaptándose como un fantasma a cada rincón que pisaba. Pero su destino final ya estaba trazado: la costa argentina, donde tantos otros como él buscaban renacer bajo un nuevo nombre. Cuando por fin llegó al puerto de Buenos Aires, el mundo parecía otro. El aire húmedo, los acentos mezclados, las luces de la ciudad reflejadas en el río, todo le dio la impresión de haber entrado en una vida prestada. Allí nadie lo reconocía, nadie lo señalaba, y por primera vez en años sintió algo que no recordaba: calma. Sin embargo, un hombre no puede huir eternamente de sí mismo. Lo que dejó atrás en la Europa rota no era solo una guerra, sino una identidad construida con decisiones de las que jamás podría escapar. Aún así, aquel exoficial estaba decidido a intentarlo. Se instaló en una pequeña pensión del barrio de San Telmo, donde los recién llegados eran tan comunes como los susurros sobre ellos. Cambió su nombre por uno común, fácil de pronunciar, imposible de rastrear. Y comenzó a trabajar en oficios que jamás habría imaginado: cargador de muelle, ayudante en un taller mecánico, vigilante nocturno. Cada empleo era una capa más sobre la verdad que intentaba sepultar. Pero, incluso allí, en ese rincón del mundo donde el pasado parecía derretirse con el calor del verano, algo lo perseguía. A veces era un ruido, a veces un rostro, a veces una palabra pronunciada con demasiado acento alemán. Sabía que no era el único que había cruzado el océano con una historia que no podía contar. Con los años, su figura se volvió un rumor entre los vecinos. Un hombre reservado, educado,
siempre puntual, que hablaba poco y escuchaba demasiado. Nunca mencionaba su país, ni su infancia, ni aquello que había sido antes. Y aún así, había algo en su mirada, una sombra, una tensión invisible, que hacía que algunos se preguntaran quién era realmente. Lo que nadie podía imaginar era que la respuesta no llegaría hasta mucho tiempo después, tanto que solo quedaría al descubierto cuando él ya no estuviera. Pasaron los años, luego las décadas, y aquel hombre, siempre discreto, siempre distante, se fue desdibujando en la rutina porteña como una figura que nadie mira dos veces. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca coincidían en un detalle inquietante. Jamás perdió la costumbre de observar las puertas, las ventanas, las esquinas, como si temiera que, en cualquier instante, alguien pudiera pronunciar su nombre real y arrancarlo de la vida que había construido con tanto sigilo. Con el paso del tiempo, se mudó a una pequeña casa en las afueras de Córdoba, donde la calma era tan profunda que hasta el viento parecía respetar el silencio. Allí pasó la mayor parte de su vejez, cultivando un huerto modesto y escribiendo en cuadernos que guardaba bajo llave. Algunos vecinos lo describían como un hombre amable, correcto, casi paternal. Otros, en cambio, afirmaban que había algo oscuro en él, un secreto que se escapaba por los bordes de sus palabras contenidas. Pero nadie insistía demasiado. En aquella época, y en ese rincón del país, era común cruzarse con europeos que preferían no hablar del pasado. Aún así, en su interior, la verdad latía como un tambor lejano. Había noches en que despertaba sobresaltado por sonidos que, en realidad, no estaban allí. El eco de explosiones, los gritos en idiomas mezclados, las órdenes pronunciadas con frialdad militar. Había noches en las que creía escuchar su nombre, no el nuevo, susurrado desde algún rincón de la casa. Y cuando finalmente lograba conciliar el sueño, los recuerdos lo arrastraban a aquel invierno interminable que había marcado su destino para siempre. Con la llegada del nuevo milenio, su salud comenzó a deteriorarse, dice. Sus pasos se volvieron más lentos, sus manos más frágiles. Los viejos cuadernos, antes protegidos como tesoros, quedaron apilados en una mesa sin demasiada vigilancia. Algunos contenían reflexiones personales, otros cartas que nunca envió, y unos pocos, anotaciones que parecían fragmentos de una confesión. Pero él jamás los mostró. Cuando falleció, en una mañana tranquila de principios del siglo XXI, apenas unas pocas personas asistieron al pequeño sepelio. En ese instante, parecía que su vida, cuidadosamente escondida durante décadas, quedaría sepultada para siempre. Sin embargo, el destino aún tenía algo preparado. Años después de su muerte, una organización dedicada a identificar a personas desaparecidas durante la guerra comenzó a colaborar con autoridades de distintos países en un proyecto novedoso: cotejar bases de datos antiguas con registros civiles modernos, usando técnicas que entonces estaban en pleno desarrollo. Lo que en un principio fue un experimento académico, terminó convirtiéndose en una herramienta capaz de revelar identidades que llevaban medio siglo ocultas. Fue entonces cuando, en un archivo digital argentino, un nombre llamó la atención. No por lo que decía, sino por lo que ocultaba. Un hombre europeo, llegado en la segunda mitad de la década de 1940, sin familiares conocidos, con documentación extremadamente limitada y una historia personal llena de huecos. Todo encajaba demasiado bien, demasiado perfectamente. Una investigadora alemana decidió profundizar. Su especialidad eran los fugitivos del régimen que habían logrado evadir toda reconstrucción histórica. Y aquel registro, silencioso durante tantos años, le susurró algo que no pudo ignorar.
Desde su oficina en Berlín, envuelta en un invierno de cielos blancos, revisó listas antiguas, comparó fotografías envejecidas, consultó informes casi olvidados, hasta que encontró un detalle: una cicatriz en el antebrazo izquierdo, mencionada en un documento militar de la época. Una marca tan específica que solo podía pertenecer a un hombre, el mismo que había muerto en Argentina bajo un nombre falso. Ese fue el punto de partida. La primera grieta en un silencio que llevaba 77 años intacto. A partir de aquel hallazgo, la investigación tomó un rumbo inesperado. Lo que al inicio parecía una mera coincidencia, comenzó a transformarse en una revelación inquietante. Los registros alemanes confirmaban la existencia de un oficial desaparecido en los últimos días de la guerra, un hombre cuya pista se perdía en algún punto de la primavera de 1945. No había cuerpo, no había informes concluyentes, solo un vacío sospechoso. Y ahora, un posible hilo que conducía directamente a la Argentina. La investigadora decidió viajar. No por ambición académica, sino por la extraña sensación de que la historia la estaba llamando. Cuando llegó a Buenos Aires, la humedad del aire la envolvió como una manta tibia. Caminó por las calles estrechas, tomó notas, revisó archivos parroquiales y entrevistó a los pocos vecinos ancianos que aún recordaban al misterioso europeo que había vivido en Córdoba. Todos coincidían en un punto. El hombre mantenía una rutina casi ritual. Compraba en el mismo almacén, caminaba por los mismos senderos y se detenía cada tarde en un banco de madera desde donde observaba el horizonte como si esperara que algo o alguien llegara desde muy, muy lejos. Uno de los vecinos, un hombre ya mayor, le contó una escena que la perturbó. Recordaba haber visto al extranjero una noche de tormenta, sentado frente a su casa, con una carta entre las manos. No lloraba, pero su rostro, duro, inexpresivo, acostumbrado a la disciplina, mostraba una grieta, un temblor diminuto, como si llevara décadas sosteniendo un peso que por fin comenzaba a quebrarlo. La investigadora tomó nota de cada detalle, de cada gesto, de cada palabra. Intuía que aquel hombre no solo había sido un fugitivo, también había sido un prisionero de sí mismo, pero necesitaba pruebas. Entonces ocurrió lo inesperado. Durante una revisión de las últimas pertenencias almacenadas en el pequeño archivo municipal, encontró una caja metálica oxidada. No estaba catalogada, no parecía pertenecer a nadie en particular. Y, sin embargo, al abrirla su respiración se detuvo. Dentro había dos objetos, un reloj de bolsillo con una inscripción en alemán y un documento militar doblado con sumo cuidado. La tinta estaba desvanecida, pero el nombre todavía era legible. Un nombre que había permanecido oculto durante más de medio siglo. Un nombre que ella había visto antes, en la lista de oficiales desaparecidos sin dejar rastro. Aquel instante marcó el punto de no retorno. Las piezas encajaban con una precisión escalofriante. La cicatriz, la fecha de llegada al país, la edad, el rastro perdido en Europa, el silencio profundo que había mantenido hasta el final. Todo apuntaba a que el hombre que había vivido bajo una identidad inventada era en realidad un oficial del ejército alemán que había escapado en los últimos días de la guerra. Pero aún quedaba la prueba definitiva. Con la autorización correspondiente se exhumaron los restos del hombre enterrado en el cementerio local. El procedimiento fue sobrio, respetuoso, casi solemne. Y aunque pasaron semanas antes de obtener los resultados, la investigadora lo supo desde el primer momento. Aquella historia estaba a punto de cambiar para siempre. El análisis confirmó lo inevitable. Su ADN coincidía con registros familiares conservados en Alemania.
La identidad falsa se desmoronó como un castillo de arena frente a la marea. El hombre que había pasado su vida ocultando quién era, había sido encontrado al fin. Pero lo que más estremeció a la investigadora y a todos quienes participaron en el proceso no fue la revelación de su nombre verdadero, sino la lectura de uno de sus cuadernos personales. Allí, entre páginas descoloridas por el tiempo, había una frase que helaba la sangre. No huyo de lo que hice, huyo de en quién me convertí. Esa línea, simple pero devastadora, abrió una nueva dimensión del misterio. Había sido un hombre culpable, un engranaje más de una maquinaria brutal, o había sido alguien que, desde dentro, comprendió demasiado tarde el monstruo al que había servido. Las respuestas, como casi siempre ocurre en la historia, no eran claras. Pero lo cierto es que su verdad, enterrada durante 77 años, había salido finalmente a la luz. La noticia comenzó a extenderse lentamente, primero entre círculos académicos, luego entre periodistas especializados y, finalmente, entre quienes dedicaban su vida a rastrear las huellas perdidas de la guerra. El caso era tan inusual, tan sorprendente, que muchos dudaron al principio. Pero las pruebas eran irrefutables. Aquel hombre que había vivido y muerto en silencio en una pequeña ciudad argentina era, en efecto, un oficial alemán que había desaparecido sin dejar rastro en los últimos días del conflicto. La investigadora regresó a Alemania con los documentos originales, los cuadernos y una copia del análisis genético. Sabía que lo que tenía entre manos no era solo la revelación de una identidad, sino una pieza más en el rompecabezas moral que había dejado el siglo XX. En Berlín la esperaba un comité de historiadores preparados para evaluar el hallazgo. Cuando ella expuso los detalles, la sala quedó sumida en un silencio profundo, casi reverencial. Uno de los académicos, un hombre de voz grave, articuló lo que todos estaban pensando. Aquel caso no solo era importante por lo que revelaba, sino por lo que obligaba a replantear. Durante décadas, se había asumido que muchos oficiales desaparecidos habían muerto en el caos final. Ahora la evidencia demostraba que algunos habían logrado reconstruir una vida entera bajo nuevas identidades, lejos de la sombra de su pasado. Sin embargo, la historia del fugitivo que se ocultó en Argentina tenía algo distinto, algo que la separaba de otras fugas clandestinas. Sus cuadernos, llenos de reflexiones íntimas, no mostraban orgullo ni fanatismo, sino un peso insoportable. No justificaba lo que había hecho, pero tampoco lo narraba con frialdad militar. Era como si hubiese querido dejar un testimonio ambiguo, una carta que nunca envió a nadie, una confesión escrita en voz baja. Mientras los expertos debatían sobre el significado de aquel descubrimiento, la investigadora regresó a su apartamento en Berlín. En la mesa tenía los cuadernos abiertos, protegidos por un vidrio que los mantenía a salvo del desgaste. Los leía una y otra vez, como buscando una clave que tal vez nunca llegaría. Había noches en las que se quedaba despierta hasta el amanecer, intentando comprender el corazón de aquel hombre, si había sido verdugo, víctima, cómplice, arrepentido, o algo más complejo que ninguna de esas palabras. Un fragmento la obsesionaba especialmente. Él escribía: «Hay decisiones que se toman por obediencia, otras por miedo. Las peores se toman cuando uno deja de sentir. Y yo dejé de sentir mucho antes de darme cuenta». Esa frase, más que cualquier dato histórico, la perseguía como una sombra. Con el tiempo el caso comenzó a resonar fuera del ámbito académico. Un documentalista alemán se interesó en la historia y viajó a Córdoba para filmar los lugares donde aquel hombre había pasado sus últimos años. Entrevistó a vecinos, revisó archivos locales y grabó imágenes del cementerio donde había reposado hasta la exhumación.
Las preguntas se multiplicaron. ¿Había huido solo o había recibido ayuda? ¿Había dejado atrás una familia? ¿Había buscado redención o simplemente silencio? La investigadora participó en varias entrevistas, aunque nunca con entusiasmo. Para ella, la historia no era un trofeo intelectual, sino una herida abierta. Había pasado tanto tiempo leyendo las palabras del fugitivo que, en cierto modo, sentía que lo conocía. Y esa cercanía emocional la obligaba a ser prudente. En una de esas entrevistas, un periodista le preguntó qué había sentido al descubrir su verdadera identidad. Ella hizo una pausa larga antes de responder. Sentí que la historia no termina cuando creemos, termina cuando se cuenta. Sin embargo, no todos estuvieron satisfechos con la revelación. Algunos familiares de víctimas exigieron una investigación más profunda sobre el papel del oficial durante la guerra. Otros se preguntaban si era justo permitir que un hombre que había escapado de su responsabilidad hubiera vivido en paz hasta su muerte. Y un pequeño sector consideró que remover historias tan antiguas no traía más que dolor. La investigadora escuchaba todas esas voces, pero sabía que su deber no era juzgar, sino iluminar. Lo que había encontrado no era una absolución ni una condena. Era un pedazo de verdad, un fragmento de un pasado que, por más que se intentara sepultar, siempre regresaba. Una tarde fría de finales de otoño, volvió a abrir el reloj de bolsillo hallado en la caja metálica. La inscripción, grabada con una caligrafía elegante, decía: «Para que recuerdes quién fuiste». Aquel mensaje la estremeció. No era un recordatorio de orgullo, sino de advertencia. Como si alguien, mucho antes de su fuga, hubiese sabido que aquel hombre se perdería entre identidades prestadas. Y, en cierto modo, así había sido. Con el caso ya consolidado, el gobierno alemán decidió publicar un informe oficial reuniendo toda la información disponible. Era un documento sobrio, meticuloso, sin dramatismos, pero su contenido cayó como una piedra en el agua tranquila de la memoria colectiva. El nombre del oficial, ahora confirmado, aparecía acompañado de fechas, destinos militares y testimonios parciales obtenidos décadas atrás. Sin embargo, ningún registro explicaba cómo había logrado escapar, ni quién lo había ayudado, ni cuáles habían sido exactamente sus responsabilidades durante los últimos meses de la guerra. Esa ausencia de certezas generó un debate que parecía no tener fin. Algunos historiadores defendían la idea de que había sido un engranaje menor, un oficial más entre miles, cuya culpa era más circunstancial que directa. Otros, en cambio, sostenían que nadie con su rango podía haber atravesado el conflicto sin ensuciarse. Y entre ambos extremos quedaba un territorio ambiguo, lleno de silencios y zonas grises, donde tal vez habitaba la verdadera historia. La investigadora, ya acostumbrada a las polémicas, evitaba participar en discusiones públicas. Prefería concentrarse en los detalles concretos, en esas pequeñas pistas que no aparecían en los archivos oficiales, pero que podían contener la clave emocional del personaje. Se preguntaba si alguna vez había intentado volver a Europa, al menos en forma de carta, si había sentido culpa, si había soñado con pedir perdón, o si, por el contrario, había decidido sellar su pasado en una caja metálica y resignarse a cargar con él en silencio. Un día, mientras analizaba de nuevo los cuadernos, notó algo que antes había pasado por alto. En una de las últimas páginas, escrita con una letra temblorosa de anciano, aparecía una reflexión que parecía dirigida a alguien específico. Si algún día encuentras esto, sabrás que no busqué justificarme. Solo quise comprender en qué momento dejé de ser yo. La frase la desarmó. No era la voz de un fugitivo altivo,
ni la de un hombre que pretendía limpiar su nombre. Era el lamento íntimo de alguien que llevaba una vida entera tratando de descifrar su propia sombra. Esa misma tarde, ya entrada la noche, la investigadora tomó una decisión. Decidió viajar nuevamente a Argentina, no para investigar, sino para cerrar un ciclo. Sentía que el lugar donde aquel hombre había vivido sus últimos años guardaba una respuesta que ningún archivo europeo podría ofrecer. Además, había algo en su interior, una mezcla de intuición y necesidad, que la empujaba a regresar. Cuando llegó a Córdoba, el aire cálido de la tarde la envolvió con una familiaridad inesperada. Caminó por las calles que él había recorrido, visitó la pequeña casa donde había pasado sus últimos días y se sentó, igual que él lo hacía, en el banco de madera desde donde miraba el horizonte. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja profundo. En ese instante, por primera vez en toda la investigación, la historia dejó de ser solo un caso. Se convirtió en un eco humano. Mientras observaba el paisaje, imaginó al anciano sentado en ese mismo lugar, con sus cuadernos, sus silencios y su identidad partida en dos. Imaginó sus manos temblorosas sosteniendo un pasado que nunca logró soltar. Y entendió que, más allá de la verdad documental, había un drama íntimo, una tragedia personal que ninguna investigación podía medir. Esa impresión se profundizó cuando visitó nuevamente el cementerio. El pequeño espacio donde había reposado el fugitivo estaba ahora vacío, pero el lugar emanaba una calma extraña. Ella cerró los ojos y respiró hondo. No sentía compasión ni rechazo. Sentía algo diferente. Un peso histórico. Esa mezcla incómoda entre las vidas que se cruzan con los horrores del tiempo que les tocó vivir. Antes de marcharse, la investigadora dejó junto al antiguo sitio de la tumba una copia del reloj de bolsillo, encargada especialmente para ese momento. En la parte interior, grabó unas palabras que no pretendían redimir ni condenar, sino simplemente reconocer. La verdad salió a la luz. Que el silencio descanse ahora. Después se alejó lentamente, sin mirar atrás. Esa noche, desde la ventana del hotel, contempló el cielo argentino lleno de estrellas. Y por un instante, casi sin darse cuenta, sintió que su búsqueda había cambiado algo en ella. Quizás porque comprender la historia no siempre significa justificarla. A veces significa aceptar que hay vidas marcadas por decisiones imposibles y otras moldeadas por culpas que nunca encuentran un cauce. Lo cierto es que, en ese silencio, la historia del hombre que había huido en 1945 ya no era solo un expediente. Era un recordatorio de que el pasado, por más que intentemos enterrarlo, siempre tiene una forma de regresar. Los meses siguientes trajeron consigo un interés renovado en la vida del fugitivo. Programas de radio, debates académicos e incluso publicaciones internacionales retomaron el caso como ejemplo de cómo la historia sigue respirando bajo la superficie del presente. Pero para la investigadora, la atención mediática era apenas un eco lejano. Su mente seguía atrapada en las palabras del hombre, en sus cuadernos, en ese reloj con una inscripción que parecía escrita para un desconocido del futuro. Una noche, de regreso en Berlín, decidió revisar por última vez todo el material recopilado. Encendió una lámpara tenue y extendió sobre la mesa los documentos, fotografías, anotaciones, cartas y copias certificadas. Cada elemento parecía vibrar con una vida propia. En conjunto, formaban el mapa emocional de un hombre que había tratado de reinventarse y aún así no había podido escapar de sí mismo. Mientras leía, sintió algo que no era exactamente empatía ni condena, sino una comprensión amarga.
Entendió que la huida de aquel oficial no había sido un acto de valentía ni de astucia, sino la consecuencia inevitable de una guerra que había deformado almas, identidades y destinos. Él había sido parte de una maquinaria devastadora, sí, pero también había sido un hombre atrapado en la sombra de sus decisiones, perseguido por un pasado que lo devoraba desde adentro. En ese momento, abrió uno de los últimos cuadernos. Allí encontró una reflexión que había pasado inadvertida durante la primera lectura. En el silencio se esconde la verdad que no pude decir. Si algún día la encuentras, no la uses para juzgarme. Úsala para que nadie más repita mi camino. Aquella frase resonó en ella como una campana profunda. Era un mensaje dirigido al futuro, a quienes vendrían después, a quienes intentarían comprender lo incomprensible. Al cerrar el cuaderno, la investigadora sintió que la historia había llegado a su punto final. No porque se hubiese respondido todo, sino porque ya no quedaba nada más que buscar. La verdad, esa verdad compleja, humana, fragmentada, había salido a la luz. Y ahora, por primera vez, parecía descansar. Pasaron los días y luego las semanas. El caso comenzó a desvanecerse de los titulares, pero no de la memoria de quienes habían participado en él. Para la investigadora, significó un antes y un después. Había empezado como una búsqueda profesional, pero terminó convertida en un espejo incómodo sobre la condición humana. Una tarde de invierno, mientras caminaba por Unter den Linden, se detuvo frente a un monumento dedicado a las víctimas de la guerra. El frío calaba los huesos, el cielo estaba cubierto y la ciudad parecía sostener un susurro que venía desde muy lejos. Se preguntó cuántas historias como la del fugitivo habrían quedado enterradas sin nombre, sin rostro, sin confesión. Historias que nunca serían contadas, pero que seguían vibrando en la memoria de un siglo marcado por heridas que aún no cerraban del todo. Y entonces lo entendió. La importancia del caso no residía en haber expuesto a un hombre que huyó, sino en demostrar que la historia, la verdadera, la que se escribe en las grietas del alma, siempre encuentra un modo de salir a la superficie. No importa cuántos océanos se crucen, cuántos nombres se cambien o cuántos silencios se acumulen. La verdad, tarde o temprano, busca ser contada. Al caer la noche, la investigadora regresó a su apartamento. Encendió una lámpara cálida, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir su propio informe personal. No uno para archivarlo en una oficina, sino para sí misma. Empezó con una frase sencilla. Lo encontré 77 años después. Pero lo que descubrí no fue a un fugitivo. Fue a un hombre enfrentándose a su propia sombra. Y allí, en esa frase, estaba la síntesis de todo. Antes de dormir, miró por la ventana. Berlín brillaba bajo la lluvia, reflejando luces que temblaban como recuerdos. Ella cerró los ojos y respiró. Sintió el peso de la historia, pero también una forma de alivio. Como si, al final, la memoria hubiese hecho su trabajo. Revelar sin destruir, comprender sin absolver, iluminar sin estallar. Y así terminó la historia del oficial que huyó en 1945 para vivir con un nombre que no era suyo, y cuya verdad emergió, silenciosa pero implacable, 77 años después. Una historia que nos recuerda que nadie puede caminar eternamente lejos de lo que fue, y que el tiempo, en su paciente insistencia, siempre encuentra la manera de desenredar los hilos del pasado.